Saludos, almas errantes entre canales muertos y transmisiones olvidadas. Hoy, gracias al suscriptor El Moflesg, vamos a desenterrar el origen de una anomalía. Una creepypasta que, con el paso del tiempo, ha dejado más cicatrices que respuestas. Una entidad envuelta en misterio, que muchos dicen fue inspirada o contaminada por una emisión prohibida conocida como el Show M. Sí, esa cosa que algunos recuerdan con pesadillas, y otros niegan haber visto. Aquí no venimos a repetir lo mismo que circula por internet como carne podrida. Aquí reescribimos el núcleo, extraemos su esencia y la reformulamos para que muerda. Este es un lugar donde las historias no se cuentan, se invocan. Así que si tienes una propuesta, déjala en los comentarios. Todo será leído y, si sobrevive, será reescrito por mí, Oluso, el que reinterpreta el horror como debe ser. Oscuro, incómodo y sin final feliz. Y no, ni lo pienses, Sonic X no entra aquí. Aquí no revivimos vergüenzas. Las dejamos morir. Ahora sin más demora les presento. Creepypasta Orígenes, la bodega del señor Oso. Mi nombre es Luis Edgar de Witt, y durante gran parte de mi vida me vi a mí mismo como un hombre guiado por la razón. Nací y me formé en Providence, Rhode Island, cuna de mitos oscuros y bibliotecas empolvadas. Obtuve mi doctorado en Historia por la Universidad de Brown, con especialización en etnohistoria de pueblos precoloniales del noreste americano. Entre 1979 y 1985 dediqué mi cuerpo y alma a perseguir rastros de civilizaciones extintas, mensajes enterrados bajo siglos de descomposición y olvido. Mi carrera empezó con prestigio. Mi tesis, Cosmología oral y estructuras de poder en las sociedades algonquinas del Bajo Connecticut, fue bien recibida. Colaboré con el Museo Peabody de Arqueología y Etnología, y recorrí los valles del río Deerfield y los bosques de Turner's Falls, rastreando petroglifos, cantos rituales, fragmentos de leyendas que parecían tener un hilo en común, una fuerza olvidada, no adorada, sino temida. Algo que los pueblos evitaban nombrar directamente. Pero pronto, las rutas convencionales del conocimiento dejaron de ser suficientes para mí. En 1981, en un acto que hasta hoy mantengo en la más profunda reserva, emprendí un viaje ilegal hacia las Islas Andamán, específicamente con la intención de aproximarme a los sentineleses, una de las últimas tribus aisladas del contacto moderno. Logré acercarme lo suficiente, sin ser visto, sin dejar rastro, para observar durante varias noches sus danzas nocturnas, figuras de hueso colgadas en árboles, y lo que más me perturbó, un círculo de piedras negras rodeando un ídolo incompleto, tallado con precisión imposible. Algo en esas formas me hablaba, no a los oídos, sino a la intuición. Tomé notas rápidas, garabatos sin coherencia, símbolos que luego olvidé cómo descifrar. En una ocasión, encontré una tablilla enterrada en arena húmeda, cubierta por dibujos rústicos pero intencionados. Al limpiarla, hallé grabada una inscripción. Tu nombre aún no ha sido escrito, pero la piedra lo conocerá. No entendí lo que significaba. Pero desde aquel día, una sensación persistente me acosó, como si mis sueños hubieran sido perforados por una aguja invisible. Voces, algunas en idiomas que no conocía, y otras, en inglés. Susurros que decían, la piedra está despierta. Ve al norte.
Al principio creí que era fruto del cansancio o de alguna enfermedad tropical. Pero los susurros se hicieron más claros al volver a Providence. Una madrugada, abrí un libro antiguo, una edición dañada de Malleus Monstrorum que encontré por azar en una tienda de segunda mano, y una nota cayó de entre sus páginas. Arkham tiene las respuestas. Consulta el sótano de la Miskatonic. El papel estaba húmedo. Olía a tierra vieja. No tenía firma ni fecha. Jamás había contado a nadie sobre mis viajes ilegales. Y aún así, alguien lo sabía. En 1985, dejé Providence y me mudé a Arkham, Massachusetts, bajo el pretexto de impartir seminarios temporales. Pero en verdad, me presenté como investigador independiente en la Universidad de Miskatonic, rogando acceso a sus archivos menos conocidos. Archivos sin clasificación abierta. Archivos sin etiquetas. Desde que crucé las puertas de esa biblioteca, algo ha cambiado en mí. Comencé como un hombre de razón. Hoy, ya no estoy seguro de qué me guía. La Universidad de Miskatonic era más que una institución. Era una herida viva en el tejido de la razón. Un lugar que respiraba polvo, donde las paredes parecían absorber los secretos de quienes se atrevían a estudiar en su biblioteca arcana. Acceder a los archivos reservados no fue fácil. Pero tras semanas de persistencia, vigilancia nocturna y favores que aún me cuesta recordar, logré que una llave pasara a mi bolsillo sin preguntas. En una sala subterránea, protegida por un candado oxidado y el olvido institucional, encontré el primer fragmento de mi ruina, un grimorio sin título, encuadernado con un cuero que no supe identificar, ni humano ni animal. Estaba cubierto de moho seco y símbolos que ardían en mi mente aunque mis ojos los vieran solo como tinta desvaída. Sus páginas, aunque deterioradas, mostraban trazos de una lengua desconocida. Algunas ilustraciones representaban cuerpos humanos deformes, arrodillados frente a una figura colosal cuyos brazos eran tentáculos de hueso. En otra página, la más antigua, se apreciaba un mapa de un mundo sin divisiones, sin nombres, solo una masa continental, Pangea. Al principio creí que era una fantasía delirante, un fraude. Pero cuanto más lo estudiaba, más comprendía que aquello no era invención. Era registro. Era historia prohibida. Entre los textos había menciones a ciudades sepultadas por el tiempo, como Uzatlán, Taragor, y Ygcata, todas supuestamente ubicadas en lo que hoy sería el fondo del Atlántico. Las descripciones apuntaban a un culto que adoraba a una entidad que no era ni Dios ni demonio. Era anterior. Era la raíz de ambos conceptos. El nombre aparecía deformado en cada página. Nunca escrito igual. Pero la fonética era similar: Nesraot, Nesragt, Nesot, Sodioratka. Pasaron meses. Dejé de dar clases. Comía solo cuando el cuerpo me lo exigía. Mis uñas estaban manchadas de tinta, mi piel olía a cuero viejo y a vela derretida. Cada noche, el grimorio me hablaba en sueños con una lengua de ecos minerales, como si las montañas mismas susurraran en la noche. El fragmento más completo que logré traducir decía lo siguiente: cuando el mundo era uno, antes del alba de los sueños, los inocentes eran su tributo. Su boca no conoce hambre, solo pureza. La traducción no era literal. Algunas palabras eran símbolos imposibles, que mutaban al mirarlos. Empezaban como una cosa y acababan como otra. Empecé a llamar al ente por su nombre más claro, Nesraot. No sabía aún qué quería de mí. Solo sabía que no podía apartarme. El conocimiento, ese maldito conocimiento, estaba allí. Era verdad. Era más real que mi reflejo, más antiguo que el lenguaje. No sabía aún que lo estaba despertando. No dormía.
No le hablaba a nadie. El mundo exterior se volvió una interferencia molesta, un ruido blanco que apenas reconocía como real. Cada fibra de mi ser estaba aferrada al grimorio. Sus páginas se convertían en mi alimento, su lenguaje, en mi fe. Durante semanas enteras no salí de la biblioteca subterránea. Ahí, rodeado de candelabros vacilantes y de polvo eterno, continué la traducción del grimorio. Y al final, lo comprendí. No sé cómo explicarlo sin que parezca un delirio. Las palabras no eran palabras. Eran llaves, eran agujas que abrían heridas mentales. Una noche, mientras transcribía un párrafo que solo podía ver bajo cierto ángulo de luz, sentí que algo me observaba desde el lomo del libro, como si el encuadernado tuviera un ojo enterrado en el cuero. Fue esa noche cuando finalmente entendí el verdadero mensaje del grimorio. Nesraot no era un dios. Era una voluntad viva enterrada en el tiempo. Una entidad que se alimentaba del concepto de inocencia. No de la carne, no del alma, de la pureza misma. Cada niño sacrificado en su nombre era como una carta escrita en el idioma de lo indecible. Cada tributo abría una ranura entre mundos. Y a cambio, él ofrecía saberes. Átomos de una verdad tan brutal, tan inmensa, que incluso una palabra era suficiente para arrancar la cordura. Mi mente, ya quebrada por el proceso de traducción, no opuso resistencia. Solo quedaba un obstáculo, mi ética, mi moral, mi humanidad. Debía erradicarla. Durante días me castigué con visiones del pasado. Me obligué a recordar cada crimen sin justicia, cada niño perdido, cada rostro que alguna vez vi desaparecer en los pasillos de los internados o los hospitales donde investigué antiguos casos de desapariciones. Me convencí de que el mundo nunca fue puro. De que la inocencia era un mito, un ideal. Y entonces comprendí, no era un asesino. Era un mensajero. Un recipiente. Una herramienta para la restauración del equilibrio primigenio. Comencé a buscar. No podía tomar a cualquiera. Debía ser puro. Un niño no corrompido por el mundo, una vida sin pecado, sin violencia. Me transformé en un observador silente en parques, en orfanatos, en estaciones de tren. Tomaba notas, analizaba gestos. No sentía culpa. No sentía nada. En mi mente resonaba una única verdad, la pureza es la llave. Nesraot tiene hambre. Y yo tengo preguntas. Mi biblioteca, mi archivo personal, mis diarios de campo, mis mapas de expediciones en Microunicio, los informes que alguna vez deslumbraron en simposios arqueológicos, todo fue vendido. No dejé nada atrás. Cada reliquia de mis años como académico fue transformada en dinero. Subastas discretas, compradores coleccionistas, contactos oscuros. No lo hice por desesperación. Lo hice por necesidad. Nesraot me había mostrado un abismo de conocimiento al que solo se accede abandonando toda atadura humana. Y para alimentar al abismo, necesitaba recursos. Nesraot no me hablaba con palabras, sino con ideas impregnadas en símbolos, en manchas de tinta que se movían cuando no las miraba, en ecos que surgían del grimorio cuando lo cerraba. Me susurraba a través del papel envejecido. Trae más, decían esas manchas que ahora podía leer incluso con los ojos cerrados. Y yo obedecía. Con ese capital compré una propiedad a las afueras del condado de Caulfield, en Ontario. Una cabaña antigua, olvidada, oculta entre árboles ennegrecidos por años de abandono. A simple vista era una ruina, pero sus cimientos estaban podridos con historia. Me susurraba algo en cuanto crucé el umbral. No tardé en modificarla. Excavé su base, creando un sótano insonorizado. Traje herramientas, materiales, generadores. Instalé cámaras rudimentarias,
no para documentar horrores, sino para comprender cómo reaccionaba la pureza ante su extinción. Me obsesionaba la idea de que Nesraot observaba a través de mí, y necesitaba ofrecerle una visión limpia, sin interferencias. Ya no me llamaba Louis de Witt. Ese nombre pertenecía al académico. Yo era ahora su extensión, su heraldo. Y para el mundo, empecé a construir un personaje que me permitiría acceder a los inocentes sin levantar sospechas. Un disfraz. Una idea infantil. Un señuelo. El señor oso. Un nombre tonto, amable. Un personaje con una voz suave, un disfraz barato. Pero detrás de esa piel sintética, de los botones por ojos, se ocultaba el hambre. Mi hambre. Durante el inicio de 1999, comencé una nueva etapa de mi trabajo. Contacté familias vulnerables a través de volantes, anuncios en radios locales, incluso llamadas desde números enmascarados. Prometía programas educativos para niños, oportunidades de actuar en televisión local, aventuras seguras para sus pequeños. Me inventé una productora. Me fabriqué una historia. Nadie sospechaba. Todos querían escapar de la monotonía o la pobreza. Y sus hijos, eran perfectos. No todos eran adecuados. Algunos no tenían la luz que Nesraot exigía. Pero los que sí ardían como estrellas. Uno por uno, fueron llevados al sótano. Uno por uno, sus nombres fueron entregados al grimorio. Sus gritos no importaban. No porque yo los ignorara, sino porque eran parte del lenguaje. Cada chillido, cada súplica, era fonema en la oración que abría grietas en el velo del mundo. Cada sacrificio era seguido por una noche de revelaciones. El libro se escribía solo, el aire se distorsionaba, mi cuerpo se estremecía. Veía palabras arcaicas formarse en mi mente, lenguas que preexistieron al oxígeno. Aprendí sobre los ciclos del tiempo, sobre la disolución de la materia, sobre Sotique, que no era un futuro ni un pasado, sino un eco atrapado en bucle. Me mostraron imágenes de montañas flotantes sobre mares inmóviles, de ciudades construidas con los huesos de gigantes que aún respiraban. Y entre esas revelaciones, comprendí que el proyecto debía continuar. Que el señor oso debía seguir cazando. Porque Nesraot, ahora parcialmente despierto, susurraba con más fuerza. Me hablaba no desde los sueños, sino desde los objetos. Desde las paredes. Desde el propio disfraz. Había noches en que despertaba y lo encontraba colgado de un clavo que no recordaba haber colocado. El traje olía distinto. A bosque mojado, a tierra removida, a infancia muerta. A veces, lo encontraba sentado frente al grimorio, con las patas cruzadas y la cabeza ladeada. No era locura. Era iluminación. La cabaña estaba más viva que nunca. Las paredes transpiraban humedad y algo más. Algo que se deslizaba entre grietas que no existían días antes. Las cámaras seguían grabando, pero ya no era para mí. Era para él. Yo era apenas el medium, el canal, la ofrenda con dedos temblorosos y mente resquebrajada. Los niños llegaban. Algunos reían. Otros sabían. Sabían más de lo que deberían. Algunos lloraban antes de cruzar la puerta. Como si sus almas vieran a través del disfraz, como si escucharan lo que se ocultaba detrás de la ternura del señor oso. El programa infantil se volvió rutina. Las cintas grabadas, los episodios nunca transmitidos. Cada segmento era un ritual disfrazado de inocencia. Juegos. Canciones. Luego, el descenso. Al sótano. A la verdad. Nesraot ya no se escondía. Lo sentía detrás de mis párpados. En cada parpadeo, veía símbolos. En cada silencio,
su carcajada. Me prometía secretos que ningún ser humano merecía. Y yo, estúpido, aún creía que el precio era justo. Pero empecé a sentirlo. La distorsión. El tiempo comenzó a enroscarse como un gusano en llamas. A veces despertaba y los árboles afuera eran diferentes. Oía aullidos en lenguas prehumanas. Vi a los niños volver por las noches, aunque sus cuerpos ya no estuvieran. Una niña se sentó en mi cama una madrugada. Su cráneo estaba abierto como una flor podrida. Me sonrió. Me dijo gracias por mostrarme el camino al otro lado. Luego se desvaneció entre zumbidos. El disfraz, oh, el disfraz. Una noche me lo encontré de pie, al pie de mi cama. Sin nadie dentro. Solo, erguido. Los ojos de botón estaban hundidos, como si algo adentro respirara. Se giró. Caminó hasta el sótano. Lo seguí. No supe por qué. Y allí ocurrió. La última cinta. La que nadie ha visto. La que nunca debió existir. Una luz negra emergió del grimorio. Una abertura, no física, sino conceptual. Como una grieta en la realidad. Y por ella, fui tragado. Mi cuerpo cayó como piedra en agua. Pero no morí. Desperté en una tierra abrasada. Cielos púrpuras. Montañas que gemían. Torres hechas de huesos y barro. Estaba en Sotique. O lo que los humanos conocían como el gran continente de Pangea. Pero no era un pasado. Era un reflejo roto de lo que nunca debió ser. Allí, entendí. Nesraot nunca quiso compartir conocimiento. Solo quería puertas. Y yo, fui una burla. Allí, incluso los primordiales se rieron. Gigantes sin rostro, sin tiempo, que me señalaron con dedos que eran raíces y serpientes. Me susurraban burlas en idiomas que escupían fuego. Nesraot me observaba desde un trono de carne. Sin ojos. Sin forma. Solo hambre. No todos los portadores leen las recompensas, dijo una voz. Y entonces lo vi. Él. El niño que nunca llegó. Su rostro era una amalgama de tiempo detenido. Era la primera víctima que no había acudido a pesar de haberle mandado invitación. Fue mi burla, tal vez mi condena para ser arrastrado aquí. O eso pensaba, solo fui el hazmerreír de todos aquellos seres, no sabía cuál sería mi destino en aquel inhóspito, pútrido y árido terreno. Cada conocimiento tiene su precio. Y a mí, me cobraron de la manera más cara posible. Louis de Witt murió allí. En el eco de una risa que aún no ha terminado de escucharse. Archivo del investigador Harold Taylor. División de Casos Especiales. Octubre de 2005. Confidencial solo para uso interno de la División Federal de Crímenes Infantiles. A las autoridades competentes y a las familias afectadas. Mi nombre es Harold Taylor. Llevo más de 15 años dedicado a la resolución de casos no convencionales para la División de Casos Especiales, aunque jamás había sentido el peso del silencio nocturno como desde que trabajé en el expediente Ontario 1999. Desde entonces, hay noches en las que cierro los ojos y aún escucho susurros sin origen, como si el caso hubiese dejado un eco impreso en mi conciencia. El expediente conocido como Caso Ontario 1999, también referido mediáticamente como la bodega del señor Oso, llegó a mi escritorio en el año 2003, y tras más de 2 años de investigación activa, concluyo este informe con lo que hemos podido reconstruir de los hechos, pese a su naturaleza inusualmente compleja. Resumen del caso. En el invierno de 1999, múltiples desapariciones infantiles fueron reportadas en la región boscosa de Ontario. La conexión entre los niños fue un supuesto programa televisivo local,
de muy escasa difusión, conocido como el Señor Oso. Tras analizar cientos de horas de grabación y entrevistar a sobrevivientes, padres y personal técnico de la región, se concluye que el programa era transmitido de forma irregular desde una ubicación desconocida, a través de señales pirateadas. Las autoridades descubrieron la existencia de una cabaña aislada en el bosque donde se encontraron cámaras, equipos de edición y numerosos objetos infantiles. También se hallaron restos humanos. Principal sospechoso: un hombre identificado como Louis E. DeWitt, historiador retirado con antecedentes de conducta obsesiva. Entre 1979 y 1985, DeWitt llevó a cabo excavaciones ilegales en las Islas Andamán en relación con la extinta tribu sentinelesa, lo cual fue encubierto por motivos diplomáticos. Posteriormente, viajó a la Universidad de Miskatonic, Massachusetts, y accedió sin autorización al archivo sellado. Allí sustrajo un grimorio no catalogado, escrito en una lengua paleoacadia no identificada, que contenía simbología anacrónica y referencias a lugares prehistóricos que no figuran en ningún registro geológico oficial, entre ellos el nombre Sotique. Este libro fue encontrado en un compartimiento oculto del sótano de la cabaña, envuelto en un lienzo húmedo y rancio, su cubierta de cuero ennegrecida por los años y manchada con lo que parecía moho seco y sangre oxidada. El olor que desprendía era penetrante, una mezcla entre carne en descomposición y madera quemada, como si el libro hubiera sobrevivido a un incendio en el infierno mismo. Su sola presencia parecía oscurecer el aire a su alrededor, provocando en los agentes que lo encontraron una sensación inmediata de náusea y angustia. Actualmente está bajo custodia, aunque por razones de jurisdicción ha sido devuelto a la Universidad de Miskatonic con fecha del 15 de agosto de 2005. Observaciones relevantes. Los videos recopilados muestran a DeWitt caracterizado como una figura antropomórfica conocida como el Señor Oso. En varios episodios no divulgados, se documentan conductas rituales que no encajan con patologías criminales comunes. Varios expertos consultados indican una clara estructura de adoración o pacto con una entidad desconocida. Las desapariciones cesaron abruptamente en el año 2000. No hubo más emisiones. La cabaña fue hallada desierta. Se identificó a un niño que estaba inscrito en el programa pero jamás asistió. Debido a una enfermedad repentina, fue obligado a quedarse en casa el día que el transporte pasó por él. Su familia, devastada por la pérdida de sus vecinos, no ha permitido entrevistas públicas. Concluyo que ese niño, hoy adolescente, tuvo una suerte inexplicable. Conclusión. El caso queda clasificado como no resuelto. DeWitt desapareció sin dejar rastro. Los restos hallados no corresponden a su ADN. No hay evidencia física concluyente de su muerte ni de su paradero. Las anomalías en los testimonios y grabaciones han llevado a múltiples diagnósticos de trauma compartido y psicosis colectiva, aunque incluso los especialistas más escépticos admiten que hay elementos que no encajan con ninguna manifestación conocida del comportamiento humano. Algunas declaraciones coinciden en detalles imposibles de haber sido compartidos previamente, y hay fragmentos de grabaciones que, según peritos, presentan distorsiones no atribuibles a fallos técnicos. Es como si algo más estuviera interviniendo, algo que se resiste a ser comprendido bajo la lógica de nuestra realidad. Aunque personalmente considero que esta explicación solo cubre una parte de la verdad. A las familias de las víctimas, ofrezco mis más sinceras condolencias. Este documento no les devuelve lo perdido, pero espero que al menos aporte un cierre parcial. Harold Taylor. División de Casos Especiales. Archivo número 1999 Ontario Final. Mi nombre no importa. Si estás escuchando esto, seguramente ya conoces la historia. Tal vez incluso leíste mi historia, aquella que publiqué años atrás como si fuera solo una leyenda urbana más.
Para algunos fue eso. Para otros, una simple invención enferma. Pero para mí, fue todo. Fue mi forma de sobrevivir. Tardé años en poder escribirlo. Me llevó más tiempo aún poder leerlo sin sentir ese nudo en el estómago. Nunca fui al programa. No subí a ese transporte. No conocí al hombre disfrazado. No entré a la cabaña. Pero estuve a un suspiro de hacerlo. Yo iba a ir. Recuerdo la carta. Recuerdo la emoción. Un show de televisión. Ven a jugar con el señor Oso, decía en letras torcidas, casi infantiles, como dibujadas por alguien que solo imitaba lo humano. Tenía dibujos de globos, animales, promesas. Y una sonrisa. Esa sonrisa estampada en la esquina inferior, una que ahora sé que nunca fue dibujada por una mano humana. Mi madre me tuvo que dejar en casa ese día. Una gripe, creo. Tal vez fue fiebre. Tal vez fue algo más. Nunca sabré si mi enfermedad fue real, o si alguien, o algo, intervino. Lo que sí sé es que no subí a ese autobús, y que todos los que lo hicieron, no volvieron igual. Algunos no volvieron nunca. A veces, cuando me quedo dormido en el sofá, aún sueño con voces saliendo del televisor apagado. Voces que me invitan. Que me recuerdan que estuve a un paso de convertirme en parte del show. Como si mi vida entera hubiera estado al borde de un abismo del que solo fui apartado por azar, o por una voluntad que no entiendo. Pasaron los años. La gente olvidó. El bosque cayó. Pero yo no. Yo no podía. Cada vez que escuchaba una carcajada enlatada en un programa infantil, sentía cómo se me helaba la sangre. Durante años dormí con la luz encendida. Ridículo. Tal vez. Pero cuando tienes 7 años y un demonio con cabeza de peluche te sonríe desde el reverso de una postal, las cosas dejan de tener sentido. Escribí la creepypasta por desesperación. Porque era más barato que un psicólogo. Porque necesitaba que alguien más me dijera, no estás loco, yo también lo vi. Lo publiqué y me escondí, como un niño que lanza una piedra al abismo y teme el eco. Pero el eco sí volvió. Algunos respondieron. Otros me enviaron cosas. Cartas similares. Fotografías. Mapas. Historias que no me atrevo a contar. Tal vez no fui el único. Hoy sé que hice lo correcto. No por mí. Yo sigo roto. Pero tal vez, solo tal vez, alguien leyó mi historia y decidió no responder a una carta similar. Tal vez salvé a otro niño. Tal vez hice retroceder, aunque sea por un momento, esa sombra con voz dulce que vive detrás de las pantallas. Nunca volví al bosque. Ni quiero. Hay un lugar en Ontario donde el sol no entra igual, donde los árboles guardan secretos en sus troncos y el aire tiene un sabor metálico. Hay cosas que duermen, pero no mueren. Y hay nombres que no deben pronunciarse. Hay algo que aprendí en todo esto. Una lección que debería enseñarse junto al alfabeto. Nunca confíes en nadie que sea demasiado bueno para ser verdad, especialmente si lleva un disfraz.